buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda a todos los colectivos económicos de las islas y, cómo no, a todos los ciudadanos. Con esa intención, hoy vamos a entrevistar a don Ricardo Melchor Navarro, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y senador también por Tenerife. Buenas noches, don Ricardo, muchas gracias por estar en FEMETE y en Canal 8. Buenas noches, don Juan Carlos, y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Gracias por invitarme a estar aquí pues, en este programa de la hora de FEMETE, que yo creo que es muy importante, entre otras cosas porque FEMETE es una federación que integra 22 asociaciones de nuestra tierra y por lo tanto pues, genera muchos puestos de trabajo, genera mucha actividad económica. Es necesario que estemos continuamente pues, todos hablando y viendo cómo podemos tirar hacia adelante y avanzar, porque es el futuro de nuestra tierra, ¿no? Pues gracias por esas palabras, don Ricardo. Les recuerdo también que durante el programa les ofreceremos la habitual sección de las ofertas de trabajo con los empleos que demandan las empresas del sector, y también les recuerdo que si quieren pueden participar en el programa a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es para cualquier tipo de comentario o sugerencia, opinión. Nos centramos ya en la entrevista con don Ricardo Melchor Navarro, presidente del Cabildo Insular de Tenerife, senador también por Tenerife, 59 años cumplidos en febrero más o menos, casado con 2 hijos, ingeniero técnico superior, ingeniero industrial superior por la Universidad de Navarra y también en economía por la Universidad de Aquisgrán, aparte de otros muchos cargos. Don Ricardo, si le parece, directamente vamos a entrar, para que no se nos quede ningún tema fuera, asuntos que preocupan o que están ahí a los ciudadanos y a los empresarios. El tema, por ejemplo, de las infraestructuras. Empezamos quizás por el tema del tren y del tranvía, 2 proyectos en los que afectan a todo el mundo, ya hemos dicho ciudadanos y empresarios. ¿Qué se pueden decir de estos 2 proyectos, don Ricardo? Pues mira, aunque son 2 proyectos totalmente distintos, tienen una cosa en común, que son de transporte guiado. Transporte guiado, es decir, por raíles correspondientes, y que hasta la fecha además, bueno, el tranvía sí hubo en nuestra isla, incluso llegó el tranvía antes, el primer tranvía, o la isla tuvo tranvía antes que coche. Fue en 1900 y el primer coche, si no recuerdo mal, vino en 1901. Y estuvo funcionando y estuvo cumpliendo una función social. Lógicamente, aquellos tranvías no tienen nada que ver con los tranvías de hoy en día, como aquellos coches no tienen nada que ver con los coches de hoy en día, en seguridad, en rapidez, en absolutamente todo. Lo cierto es que hace 50 años, hace 100 años, hace 500 años, nuestra isla tenía 2.040 kilómetros cuadrados y ahora lo sigue teniendo exactamente igual. Hace 100 años no había coches en nuestra isla, o había 5, 6 o 10 coches en nuestra isla. Hace 50 años habían 5.000 vehículos en nuestra isla y ahora hay más de 500.000. Es decir, en los últimos 50 años hemos multiplicado por 100 el número de vehículos. Nuestra isla sigue siendo igual, el mismo espacio, el mismo territorio. Por lo tanto, y nosotros nos tenemos que mover, pues cada vez queremos movernos mejor, más rápido, más seguro, más barato, contaminando lo menos posible, ocupando el menor territorio posible, porque si no la isla terminaría siendo una gran carretera que iría de ningún sitio a ningún sitio, si todo es carretera. Por lo tanto, tiene que estar todo dentro de las medidas y de las proporciones correspondientes. Por ello, si nos queremos mover con rapidez, si nos queremos mover con comodidad, si queremos evitar la congestión con todas las incomodidades que supone, incluso afectación sanitaria que ello trae y contaminación, pero la pérdida de tiempo también que tenemos, la calidad de vida, la pérdida de competitividad de las empresas, porque lo que se puede hacer en 1 hora se tarda 2 y eso es un coste empresarial, es decir, todo lo que redunda en la calidad de vida y en la economía de una sociedad, tenemos que intentar solucionarlo como fuera. Es cierto también que el problema que tenemos aquí no lo tenemos nosotros solamente, aunque en una isla siempre es más agudo, sino lo tiene pues, en todas partes del mundo, en todas las ciudades, pues cada vez se circula más despacio dentro de las ciudades, la velocidad media de circulación en una ciudad en este momento pues, sea
una ciudad grande europea es en torno a 10 kilómetros por hora el vehículo que circula, y un metro ligero, un tranvía, pues circula a 22, 23, 24 kilómetros por hora. Por lo tanto, es el sistema más rápido, a pesar de que nos creamos que es lento, más rápido de desplazarse dentro de una ciudad. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en nuestro caso, de la Plaza del Príncipe al Hospital de la Candelaria, el tranvía tarda 12 minutos. Ni 14, ni 13, ni 10, sino 12 minutos exactos. De la Plaza de España a la Plaza Weyler tarda 2 minutos, ni 3, ni 1, 2 minutos exactos. Es decir, el introducir, que es una de las características del transporte guiado, el introducir, además de toda la menor ocupación, más adaptado a movilidades restringidas de nuestras personas, ya sea la persona en sí o porque lleva un cochito con niños o lo que fuera, el introducir lo que es la puntualidad estricta y por lo tanto el poder contar que yo si salgo a las 7:14 voy a llegar a las 7:23 a mi destino, y si pierdo ese tranvía 5 minutos, exactamente 5 minutos más tarde voy a tener el siguiente, es una garantía excepcional para todos. Por eso, en todos los sitios donde se ha introducido este elemento básico del transporte público y está integrado con la guagua y está integrado con el taxi, que son los 3 elementos que tienen que existir siempre para que sea competitivo con ese gran monstruo que se llama vehículo privado. No es que esté yo contra el vehículo privado, yo tengo mi vehículo privado y la inmensa mayoría de las personas que nos están viendo y escuchando tienen su vehículo privado y lo seguirán teniendo exactamente igual. Pero hay momentos puntas, momentos donde para desplazarnos a nuestro puesto de trabajo, a nuestro centro de estudio, al centro hospitalario, a lo que fuera, nos es mucho más rápido, más cómodo y más efectivo hacerlo en el transporte público. Y eso es lo que es importante, que exista una red integrada de transporte público. Y para que funcione, no aquí, funcione, y lo pueden comprobar todas las personas que nos están viendo. Si existe una conurbación urbana de más de 100.000 personas, donde funciona el transporte público, y funcionar quiere decir que uno prefiera dejar las llaves del coche en su casa y coger el transporte público para trasladarse a su trabajo, a lo que uno desee en un momento determinado, pues entonces que funciona porque es competitivo. Siempre hay 3 elementos. Un transporte guiado, llámese metro, metro ligero, tranvía, tren de cercanía, llámese como se llame. Un transporte de guagua, absolutamente necesario, porque aunque transporta menos que el tranvía, un tranvía transporta aproximadamente el equivalente a 3 guaguas articuladas de un golpe. Pero la guagua es mucho más flexible y se necesita esa red integrada. Y por supuesto, el que es más flexible que nadie, que es el taxi, porque te cogen en la puerta de tu casa y te dejan en la puerta del trabajo. Cabe mucho menos gente, lógicamente, y tiene otras características. Pero las 3 características son absolutamente necesarias. Dicho eso, ¿qué es lo que tienen en común el transporte guiado? Una cosa es el tranvía para el área metropolitana o metro ligero, que bueno, pues los ciudadanos conocen y muchos de ellos pues están padeciendo obviamente las obras, que hay que hacerlas porque el tranvía ha de pasar por el centro de las ciudades. No nos sirve para nada un tranvía que pase por un extremo, no cumple la función y no sirve. Sería dinero tirado, o sea, ahí se pone otro tipo de transporte y con ese otro tipo de transporte no se resuelve el que sea competitivo con el vehículo privado. El tranvía, el metro, etcétera, ha de ir por el centro neurálgico de las ciudades, aquí y en cualquier otro lado del mundo. Ese estará terminado, estamos construyéndolo, y estará terminado la primera parte, que es decir, más o menos la mitad del trayecto, pues dentro de este año, 2006, y espero que lo pongamos en funcionamiento esa mitad del trayecto, y en torno a marzo del 2007, es decir, pues en menos de un año, espero que esté terminado la totalidad del trayecto y empiece a cumplir esa función tan absolutamente necesaria para la calidad de vida de no solamente los ciudadanos del área metropolitana, sino de todos los ciudadanos que viven en esta isla y de los que nos visitan. Un segundo proyecto, distinto, porque es un proyecto ya pues, de alta velocidad, con muy pocas estaciones, es el anteproyecto que hemos hecho del tren desde el área metropolitana hasta el sur, y el sur pasado Playa de las Américas, y el del área metropolitana hasta Los Relejos.
eso es un proyecto mucho más a largo plazo. Ese debe ser financiado en su totalidad, como ocurre en todos los proyectos de tren de alta velocidad del resto de España, por el Estado. Ahí estamos hablando además de cantidades muy distintas. En el tren del sur, pues el presupuesto estimado está en torno a los 1.000 millones de euros y el del norte exactamente igual. Y el plazo de ejecución, ya solamente si uno piensa cuánto puedes ejecutar cada día, pues te puedes imaginar que estamos hablando de 5 o 6 años. A mí lo que me gustaría, como yo creo que le gustaría a la mayoría de los ciudadanos de nuestra isla, es que tengamos un anillo de tren de alta velocidad a lo largo de toda nuestra isla, que nos podamos desplazar con seguridad, con rapidez, con puntualidad, ocupando el menor territorio posible de nuestra isla para que nuestra isla siga siendo lo que todos queremos que siga siendo. Y que en ese trayecto yo pueda estar leyendo, pueda estar mirando por la ventanilla el paisaje, pueda estar durmiendo, pueda estar trabajando, pueda estar haciendo lo que me da la gana y recorra toda la isla pues en aproximadamente 1 hora y 5 minutos o 10 minutos. Por lo tanto, la mitad de la isla, es decir, si yo me desplazo de aquí a Santiago del Teide, por ejemplo, pues lo puedo hacer en 35 o 40 minutos. Y si uno se desplaza pues de Güímar a Playa de las Américas, pues lo puedo hacer en 15 minutos o en 16 minutos. Y lo mismo con el norte, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo y eso hará que la calidad de vida de nuestros ciudadanos y sobre todo también lo que es el desarrollo sostenible, el respeto a lo que es la biodiversidad de nuestra isla sea máxima. Don Ricardo, le traslado preocupaciones o inquietudes que hay en la calle. Por ejemplo, una inquietud es la participación de empresas canarias en estos proyectos del tranvía y del tren del sur. Y otra inquietud es la polémica que hay si TISA, las guaguas de toda la vida, sufrirán por la entrada del tren y del tranvía. Bien, la primera inquietud, la de las empresas canarias, hombre, yo creo que a todos lo que nos encantaría es que cuanto mayor sea la participación de las empresas locales, pues mejor. Y eso yo creo que es un objetivo de todos y mucho más de un partido como el mío, que es un partido nacionalista, un partido que defienda a ultranza lo que son pues nuestras costumbres, nuestras empresas y nuestros futuros. Obviamente también tienes que estar sometido pues, a unas condiciones de contorno, que es la legislación, y entonces pues tú para sacar adjudicar una obra determinada, pues tienes que hacer un pliego de condiciones, tienes que sacar a concurso y después, pues si se lo adjudicas al que no es la mejor oferta, sino se lo adjudica por ser canario, pues te llevan a los tribunales, lo pierdes, tienes que pagar una indemnización y encima no hace la obra a quien tú se la has adjudicado. Por lo tanto, hay que casar siempre las cosas. ¿Forma de casarlo? Bueno, en primer lugar, fomentando, por supuesto, que las empresas locales tengan la dimensión adecuada y la capacidad para hacerlo. Y en eso saben todas las empresas locales que cuentan con el apoyo que pueda prestar el Cabildo para la clasificación correspondiente o lo que fuera. En segundo lugar, pues convenciendo también a las empresas, si se lo adjudica a una empresa de fuera, que las empresas locales no solamente son pues, los subcontratistas que de alguna manera pues, exprimen al máximo, ¿no? Sino que también aquí hay conocimiento, aquí hay empresas con personal muy cualificado y que por lo tanto una parte de ese trabajo que se le ha adjudicado se realice por las empresas aquí, pero con absoluta responsabilidad. Y yo creo que eso... hombre, no se consigue siempre, pero en la mayoría de los casos sí se consigue, por lo menos nosotros en las conversaciones siempre hablamos cuando viene una empresa de fuera, quién es tu interlocutor aquí, quiénes son las empresas en las que te apoyas aquí o con las que colaboras aquí. El mejor de los casos que sean empresas locales las que se adjudiquen yo. Entre otras cosas, porque también ya no solamente porque uno quiere que prospere las personas de tu tierra, sino son los que mejor garantía te dan. Una empresa de fuera viene, hace un trabajo y se va. Y después tienes que localizarlo si tiene cualquier problema, y más en instalaciones eléctricas, y en que una de las asociaciones incluidas en FEMETE,
sino que si tienes una avería, pues mira, llamas y sabes que la persona que te hizo esa instalación, pues 3 años más tarde o 5 años más tarde, esa empresa sigue existiendo y esa empresa, pues desde luego, pues está aquí y te responde. Y además te responde con mejor calidad, entre otras cosas, porque como aquí nos conocemos todos, esa empresa y yo, por ejemplo, en este caso, pues nos seguiremos viendo a lo largo de los próximos 10, 15, 20 años. Y si tú me has incumplido, pues tú serás un chafalmeja, como decimos en nuestra tierra. Y si no, pues tú serás un hombre del que yo siempre pues estaré hablando bien, si esto es un hombre cumplidor, que trabaja con rigor, etc. Por eso yo creo que son todo ventajas el que se trabaje con empresas locales. Y en eso, pues yo creo que tenemos que sumar todos los esfuerzos para que eso ocurra, y todo ello pues dentro del cumplimiento de la normativa, porque si no, no nos sirve para nada, pues nos meten en los tribunales. Hay muchas empresas de ingeniería pues, que radican en otros territorios que tienen más abogados que ingenieros y arquitectos y que técnicos. Eso quiere decir que todas y cada una de las cosas lo primero que hacen es mirar jurídicamente con lupa por dónde puedo coger a esta administración de turno, ¿no? El segundo tema era las guaguas. Las guaguas y los taxis. Es decir, cuando una red de transporte público funciona, funcionan sus 3 elementos. Es decir, esto es como una mesa con 3 patas. Desde mi punto de vista y con la formación de ingeniero, tú sabes, o sabemos, que ese es el equilibrio estático. El otro es el hiperestático. El estático es cuando no te cojea. Esa mesa funciona, está ahí y con 3 patas no cojea. Muy bien, pues exactamente igual es en el transporte público. Porque el transporte público sea efectivo, tiene que tener esas 3 patas. Y ninguna mucho más grande que la otra, sino aproximadamente igual. Y por lo tanto tiene que tener la pata del taxi porque cumple una función importante, importantísima. Tiene que tener la pata de la guagua porque cumple una función importantísima que no cumple el taxi. Y tiene que tener una pata que se llame, en este caso tranvía o tren, que cumple una función importantísima que no puede cumplir ni la guagua ni el taxi. Y los 3 juntos pueden con el vehículo privado. Los 2 por separado, los 2 grupos, o sea, el tranvía y el taxi sin la guagua, o la guagua y el tranvía sin el taxi, o el taxi y la guagua sin el tranvía, no pueden con el vehículo privado. No pueden, por mucho un carril exclusivo bus, por mucho tal. Y además las cifras están ahí. O sea, una guagua articulada, pues son 120 personas, la capacidad, 130, 140 como máximo. Imagínate que una guagua con un carril exclusivo bus pues sale cada 5 minutos. Si son 120, son 1.440 pasajeros yendo a tope que puede transportar a la hora. 1.400, incluso imagínate que sale cada 2 minutos y medio una guagua. Pues serían 2.880 pasajeros como máximo, para el cual tienes que tener un carril de subida y un carril de bajada. Pero además te necesitas un tercer carril, porque si no, en cuanto la guagua para en la primera parada, le llega la segunda, la tercera y al final llegan todas juntas a su destino, con lo cual tarda la suma de todos ellos. No sé si me explico. Sí. Y todo eso para 2.880 pasajeros la hora, que en una hora no punta es muy bien y puede servir perfectamente, pero en una hora punta es lo que un tranvía te transporta en 15 minutos. Y por eso es absolutamente necesario los 3. Los 3 juntos pueden, con lo que yo decía antes, ese monstruo que se llama vehículo privado, desde el punto de vista competitivo, no es que sea malo el vehículo privado. Y por lo tanto, desde el momento en que yo deje la llave de mi coche en mi oficina o en mi casa y coja el transporte público, se van a beneficiar todos. Eso además está claro y está claro en todos los sitios. Nosotros no vamos a hacer una excepción. En todos los sitios donde no existía tranvía y se ha introducido el tranvía, ha habido más demanda de taxi y ha habido más demanda de guagua, y espero que aquí ocurra lo mismo, porque si no sería un fracaso. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa para introducir el primer bloque de las ofertas de trabajo. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional FEMETE. Recuerda escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información, llámanos al 922 29 6700. Puesto: profesor para Administración Financiera, licenciado en Económicas o Empresariales, experiencia como docente, curso de Metodología Didáctica, zona Santa Cruz.
Puesto electricista para la zona de Santa Cruz. Puesto mecánico, zona de Granadilla. Puesto administrativo, FP2 administrativo de obra, horario mañana y tarde, zona Guía de Isora. Puesto electromecánico, FP2 en mecánica o electricidad, carnet B, no imprescindible experiencia, zona La Laguna. Puesto electricista, carnet B, FP en electricidad, horario de 8 a 16 horas, zona Santa Cruz. Puesto técnico informático, área de sistemas, FP1 en informática, horario de 9 a 14 y de 16 a 19 horas, carnet B, experiencia. Puesto mecánico con experiencia para la zona La Cuesta, carnet B. Puesto técnico en frío, horario de 8 a 16 horas, carnet B, experiencia indiferente. Puesto vendedores para vender sistemas de seguridad en calle, carnet B. Puesto soldador cerrajero, experiencia en soldaduría metálica, carnet B para la zona Santa Cruz. Puesto responsable mantenimiento depuradora, FP en electricidad mecánica para la zona de Candelaria, mañana y tarde. Recuerda, para mayor información, contacta al 922 29 6700. Este ha sido un primer bloque de las ofertas de trabajo. Luego en la segunda parte del programa vendrá la continuación de las ofertas de trabajo. Don Ricardo, seguimos hablando de infraestructuras. Por ejemplo, el anillo insular. Recientemente los alcaldes del sur consideraban irrenunciable que el anillo insular tenga 4 carriles. ¿Qué podemos hablar del anillo insular? Yo creo, y así lo hemos defendido nosotros también, yo en eso estoy completamente de acuerdo con los alcaldes del sur y con los alcaldes del norte y con todos los alcaldes, porque yo creo que esa es una reivindicación y una necesidad que tiene nuestra isla y por lo tanto todos los que tienen responsabilidad política así lo defienden. El anillo insular, el cierre del anillo insular, que es lo que queda desde Los Realejos pues hasta Deje, yo creo que es importantísimo. Es importantísimo para la generación de puestos de trabajo y de oportunidad para nuestra gente, es importantísimo para ya no solamente las personas de la Isla Baja, de Icó, incluso del Valle de la Orotava, sino para toda la isla que se desplaza de un lado para otro y a trabajar fundamentalmente, que lo puedan hacer con mayor seguridad y con mayor rapidez y sin incertidumbres de congestión, etc. Yo creo que es absolutamente fundamental también para los productos de toda una parte de una isla porque puedan ser igual de competitivos que el resto de la isla y no tenga un mayor coste de transporte, etcétera, en nuestro territorio. Yo creo que es fundamental también para que las personas que trabajan en una parte del territorio no tengan que trasladarse a vivir a esa parte del territorio, sino que puedan vivir pues en Buenavista, puedan vivir en Icó, o puedan vivir en San Juan de la Rambla y puedan trabajar, porque tardarían media hora a su puesto de trabajo, pues en Playa de las Américas o en Santiago del Teide. Por eso es una reivindicación fundamental y así se recoge dentro del Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Es decir, que todos los ciudadanos de nuestra isla tienen derecho a tener relativamente próximo a su domicilio, a su municipio, pues una vía de alta capacidad. Vía de alta capacidad no quiere decir autopista, pero es muy próximo. Es decir, quiere decir que es una vía donde en cualquier caso te puedas mover a una velocidad media superior a 60 kilómetros por hora en cualquier situación, salvo si hay un accidente, ¿no? Por lo tanto, somos absolutamente partidarios, y no solamente somos absolutamente partidarios, sino que prácticamente todas las semanas tenemos nosotros reuniones con el Gobierno de Canarias para conocer exactamente en los diferentes tramos del territorio cómo está pues cada uno de la situación para que sea adjudicado y se inicie la obra. La obra, como todos sabemos, pues una obra de interés general del Estado, como otras carreteras importantes en el resto del territorio español, ya que ha de ser financiada por el Estado. El Estado pues intenta también porque esa financiación alargarla y decir, bueno, si no está esto exactamente definido, pues yo no me meto en eso y tal. Bueno, busca siempre cualquier excusa y las está buscando. Yo espero que tanto el Estado fundamentalmente, pero también el Gobierno de Canarias, que sé su preocupación y sé que está poniendo pues toda la carne en el asador, pues saquen adelante esta obra tan importante para nuestra isla. Ahí
tanto el Cabildo como los ayuntamientos intervienen poco. Los ayuntamientos en cuanto al trazado, en el planeamiento y la autorización correspondiente, y el Cabildo pues moviendo y promoviendo que esto se haga y se haga con la mayor rapidez para que nuestra isla lo necesita. ¿Se puede hablar de plazos o todavía no hay...? Sí, hay un tramo, el tramo Adeje-Guiadisora, cuya obra se iniciará dentro de este año, que yo creo que se adjudica desde luego antes del verano. Hay otro tramo que es desde La Guancha, desde Icó hasta San José de los Llanos, donde yo creo que también se adjudica en torno al verano y se empieza la obra dentro de este año. Y después hay un tramo complejo, que es el tramo pues desde San José de los Llanos hasta Santiago del Teide, se ha variado y se ha hecho pues, fundamentalmente en un túnel bastante largo, que permite pues, que el impacto sobre nuestro territorio sea menor y que siempre tenemos que tener en cuenta ello, y ese tardará un poco más. Y hay otro tramo que es desde Santiago del Teide hasta Guiadisora, que tampoco tiene problemas y que espero que salga también, esté adjudicado este año. Como verán, queda otro tramo, que es un tramo, desde mi punto de vista, el más delicado de todo, que son 6,5 kilómetros exactamente, que va desde Los Realejos hasta La Guancha, o hasta finalizado el término municipal de San Juan de la Rambla. Ese es un tramo donde nosotros hemos hecho pues, una serie 5 exactamente, vías lentas, lo que llamamos vías lentas, para que puedan ir pasando los coches cuando hay un camión o hay alguien que es más lento. Es un tramo muy delicado desde el punto de vista de la sensibilidad sobre nuestro territorio, de la sensibilidad paisajística, la sensibilidad ecológica y la sensibilidad medioambiental, en un espacio pues, donde hay muchos espacios protegidos y donde hay un paisaje absolutamente precioso y del que todos nos sentimos orgullosos, y que yo creo que las generaciones futuras deben de tener la oportunidad de también sentirse orgullosos de esa parte de la isla de Tenerife. Y por lo tanto, ahí sí ha pedido el Cabildo que ese tramo se analice metro por metro y tabaiba por tabaiba, es decir, con el más mínimo detalle, para que nada de lo que se pueda hacer ahí pues afecte de alguna manera significativa a lo que es las futuras generaciones y el futuro de la isla de Tenerife. Bueno, don Ricardo, vamos a hacer una nueva pausa, esta vez para la publicidad, pero enseguida volvemos con ustedes en la hora de FEMETE. Seguimos en la hora de FEMETE y continuamos entrevistando a don Ricardo Melchor Navarro, presidente del Cabildo Insular de Tenerife y senador también por Tenerife. Don Ricardo, Tenerife será el lugar con las mayores ventajas fiscales de la Unión Europea. Son palabras textuales que usted pronunció tras la aprobación de la zona franca en Tenerife. ¿Qué nos puede contar de la zona franca en Tenerife? ¿De verdad va a ser el lugar con las mayores ventajas fiscales, como usted dice? Sí, vamos a ver. La zona franca en la Unión Europea hay solamente, hasta este momento, una zona franca abierta, que es la de Shannon, el aeropuerto de Shannon en Irlanda, y la segunda es la nuestra, la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Existen otros territorios con zona franca, no abierta, como ocurre pues, en el caso de España, pues Vigo, Barcelona, Cádiz, Las Palmas, y no sé si hay alguno más, pero en fin, esos 4. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Imaginémonos que la zona portuaria del puerto de Santa Cruz de Tenerife es esta mesa. Y entonces hay la parte azul de esta mesa, que se ve que es de otro color, es lo que es la zona franca. Si yo tengo una empresa que está aquí, ubicada aquí, pues lógicamente al no estar en la zona franca, que es cerrada, no se puede acoger a las ventajas fiscales y las ventajas, vamos a decir, de estar fuera de los límites de la Unión Aduanera. Eso es lo que ocurre en la zona franca. Por lo tanto, esta empresa que está aquí tendría que hacer una inversión para colocarse aquí, y para entrar y salir pues tiene que pasar por esta frontera azul y gris. En una zona franca abierta como la nuestra, todo el puerto sirve para todo. O sea, esta empresa que está aquí hoy en día, si quiere ser zona franca, si quiere ser franca, es franca. Si quiere ser SEC,
es SEC. Y si no quiere ser ni SEC ni franca, no es ni SEC ni franca. Y eso en el único sitio que existe de la Unión Europea va a ser en Tenerife. Esto salió publicado, la autorización para la constitución del consorcio, el pasado 18 de enero, después de una, bueno, pues yo creo que larga tramitación y por mi parte 3 intervenciones en el Senado español con respuesta del ministro y vicepresidente segundo, el señor Solbes, donde le motivaba la necesidad de nuestra isla de contar con ellos y además de contar con ellos en el menor plazo de tiempo posible, ¿no? Yo creo que la respuesta del Ministerio ha sido buena y yo estoy contento y así se lo agradecía al propio ministro, y ahora lo que tenemos es de aquí a finales de este primer semestre pues tener constituido el consorcio y ponerla ya en marcha efectivamente. Eso nos ofrece a nosotros unas ventajas impresionantes, que tenemos que saber aprovechar. Tenemos que saber aprovechar nuestra situación geoestratégica. En este momento, Tenerife, Canarias en general, pero Tenerife es la puerta sur de la Unión Europea, tanto para la entrada como para la salida de mercancías bueno, pues de todos los servicios que se puedan prestar. Pero es también al mismo tiempo la puerta oeste del continente africano y la puerta este del continente americano. Si además esa plataforma o portaaviones de paz en medio del Atlántico que somos nosotros, y plataforma portuaria, y plataforma aeroportuaria, y plataforma bancaria, y plataforma tecnológica, y plataforma sanitaria, plataforma en todos los aspectos, pues no cabe duda que es fundamental para la línea sur-sur, que va a entrar en funcionamiento en breve, para toda la ayuda y cooperación hacia los países más pobres del mundo, que son nuestros vecinos, y que, bueno, pues ahí están las decisiones de las Naciones Unidas, de los países más ricos del mundo, los denominados G8, el acuerdo de la iniciativa Global Clinton, donde están pues todos los grandes financieros y presidentes de fundaciones y presidentes de gobierno del mundo que están ahí, y en la que yo pues tuve la oportunidad y la gran suerte de estar invitado. Claro, era una mosquita dentro de todas esas grandes personalidades, pero que en el único territorio del que se habló ante todas esas grandes, Tony Blair, Kofi Annan, Zapatero, Clinton, por supuesto, Reyes, etcétera, fue de Canarias. Y que si nosotros queremos, y esa es nuestra obligación de todo el mundo, y digo nosotros no como tinerfeño, como canario, como español, como europeo, sino todo el mundo, como ciudadano del mundo, queremos ayudar a esta parte que es tremendamente pobre en el mundo, de extrema pobreza, y que lo estamos viendo además todos los días, cómo se juega en la vida y la cantidad de gente que fallece para tener una mínima oportunidad de sobrevivir, tenemos que ayudarle. Y para ayudarle, nuestra tierra, nuestro territorio, por nuestra situación, por nuestro conocimiento, por nuestra infraestructura, es absolutamente necesaria. Y si además de eso tenemos una zona franca que estará en funcionamiento, espero, pues a finales de este semestre, si además de esto tenemos pues, que la información de todo lo que es necesario para el desarrollo, para un mejor gobierno, para quitar opacidad y poner transparencia en los gobiernos y en las ayudas que se realizan, pues tenemos el denominado NAP, que es el Network Access Point, que estamos también en ello y hemos llegado a un acuerdo con el líder mundial, que es una empresa americana, Terremark, y por lo tanto es, vamos a decir, la base de donde se unen pues, todos los operadores que van a estar en un futuro operando desde el punto de vista informático y de comunicaciones en África, pues no cabe duda que nos colocamos en el centro. O sea, pasamos de casi estar pues, tímidamente situados en el mapa mundial de lo que son pues, las grandes oportunidades, a pasar a estar situados con nuestra dimensión, pero situados en el mapa mundial. Y esa es una oportunidad extraordinaria que tiene en este momento esta isla, por la que hemos luchado. No nos olvidemos, primera línea sur-sur, se pone en funcionamiento dentro de este primer semestre. Sur-sur quiere decir de Brasil, de Latinoamérica a África, donde nunca ha existido una línea de contenedores, una línea marítima de transporte de mercancía. Y esa pasará por Tenerife. La información y la comunicación, igual que hace 500 años Tenerife fue fundamental para que los europeos fuesen a América y viceversa,
Pues tanto las personas como los productos, como los bienes, como las costumbres, como la cultura, pues ahora ya no se llama navegación marítima, sino se llama navegación en Internet. Y eso también pasará por Tenerife gracias al NAP. Si además tenemos pequeño, pero tenemos el territorio que nos permite tener las mejores condiciones económicas y fiscales de la Unión Europea, pues es absolutamente atractivo para que esas empresas puedan establecerse aquí, las empresas que generen además puestos de trabajo en nuestra tierra y generen pues actividad complementaria en nuestra tierra. Si además una de las grandes necesidades de ese territorio, nosotros tenemos y muy cerca de estos estudios, el Instituto de Enfermedades Tropicales, donde jóvenes investigadores de nuestra tierra y de gran prestigio y dirigido por el doctor Basilio Valladares, y donde está pues el doctor Patarroyo, donde hay personalidades de primerísima categoría mundial, pues tenemos ese know-how, ese servicio que podemos prestar a la humanidad vía nuestros científicos y el conocimiento de nuestros técnicos. Es decir, teniendo todo eso, pues yo creo que, y además teniéndolo ya en la mano, que además se potencia uno detrás de otro y que lo veremos desarrollar a lo largo de este año y entrar en funcionamiento, pues yo creo que habremos ganado unas oportunidades extraordinarias, que hemos, como decía un futbolista, me acuerdo cuando yo era pequeño que metió una vez un gol, pero un gol que fue un medio churro, ¿no? Y después le preguntaron, oye, pero usted, ¿cómo se le ocurrió tirar? Y él dijo, vi el hueco y tiré. Bueno, pues vi el hueco, tiró y metió el gol por la escuadra. Pues nosotros estamos trabajando para que ese hueco que hemos visto y que estamos viendo y que tenemos muchísima ilusión, no se nos escape. Bien, vamos a ver el segundo bloque de las ofertas de trabajo que nos ofrecen las empresas del sector. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional FEMETE. Recuerda escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información llámanos al 922 29 6700. Puesto: técnico en instalación de alarmas, FP en electricidad electrónica, experiencia en instalación de alarmas, sistemas de seguridad, carnet B para la zona Santa Cruz. Puesto: fontanero, experiencia en fontanería, carnet B, Santa Cruz. Puesto: chapista, experiencia como chapista, pintor de vehículos, carnet B para la zona Santa Cruz. Puesto: comercial, experiencia como agente comercial de servicios de telecomunicación, carnet B. Puesto: delineante, FP2 en delineación, horario mañana y tarde, zona Guía de Isora. Puesto: topógrafo, ciclo formativo superior, desarrollo de proyectos urbanísticos o ingenieros técnicos, zona Guía de Isora. Puesto: administrativo, FP en administrativo, conocimientos en contabilidad para la zona Los Realejos. Para mayor información, llámanos al 922 29 6700. Volvemos a la hora de FEMETE, continuamos conversando con don Ricardo Melchor. Don Ricardo, estábamos hablando del NAP, Internet, nuevas tecnologías. Y hablando de nuevas tecnologías, el parque tecnológico, muchos empresarios de informática se preguntan que para cuándo podrá salir, será operativo ese parque tecnológico. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos ya un parque tecnológico que es en el Polígono de Granadilla, que además se llama así, Polígono de Granadilla y Parque Tecnológico de Tenerife. Estamos además con dos proyectos, uno no liderado por el Cabildo de Tenerife, sino por el conjunto empresarial de nuestra isla, que es un parque empresarial. La diferencia entre parque empresarial y parque tecnológico es pequeña, porque realmente la tecnología hoy en día es una parte clarísima de la cultura empresarial, o sea, sin tecnología pues difícilmente hay empresa, y por lo tanto ahí hay una hibridación clara. O sea, pero nosotros estamos viendo, y de acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz y con el Gobierno de Canarias, establecer un parque tecnológico, un parque empresarial en el área metropolitana. Igual que existe pues esa iniciativa empresarial pues vinculada al Club Deportivo Tenerife del parque empresarial en La Laguna. Yo creo que ambos son necesarios, igual que el parque tecnológico existente ya en el sur, en Granadilla, donde yo espero que algunos de los problemas
vamos a llamarlos urbanísticos, pues se resuelvan en los próximos meses y que probablemente antes de finalizar el año pues tengamos efectivo el parque tecnológico, también con zona SEC, también con zona franca en cuanto sea zona portuaria, aunque sea una dársena relativamente pequeña, y todo eso pues nos permitirá que algo que es tan fundamental para el futuro de una sociedad, que es la denominada sociedad del conocimiento, es decir, a lo que tenemos que tender todos, que tengamos pues cada vez más conocimiento y que seamos por ello pues cada vez menos vulnerables pues a altibajos en este mundo tan globalizado en el que vivimos. Por eso yo espero que lo que es Parque Tecnológico de Granadilla quede despejado pues a finales de este año, lo que es Parque Tecnológico del área metropolitana con la iniciativa de las administraciones, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife, pues quede definido y proyectado dentro de este año y a ejecutar pues a lo largo del 2007 y por lo tanto ya las disponibilidades. No nos olvidemos que en un parque tecnológico no es un polígono industrial, o sea, es un polígono industrial pues con determinadas características blandas, me refiero en cuanto a urbanización y ocupación de parcelas, y donde pues la mayoría de la demanda es de alquiler de naves, o sea, no es el comprar una parcela para construir una nave y tal, lo hay también, pero esa es normalmente la demanda de un polígono industrial. Y en un parque tecnológico, es decir, una empresa de tecnología que necesita a lo mejor un pequeño taller o un taller mediano y unas oficinas, y donde puedas estar pues concentrado plenamente en el desarrollo de la actividad o de la tecnología que te has propuesto. Debe estar además también vinculado o relativamente próximo a lo que son centros tecnológicos punteros, en nuestro caso pues vinculados a la Universidad de La Laguna, pues nombramos antes pues, el Instituto de Enfermedades Tropicales, el Instituto de Antonio González, el Instituto de Productos Naturales, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias y el que es además también tecnológicamente, pues yo creo que puntero en Europa, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables en Granadilla, además de que es el Cabildo, que está en el polígono de Granadilla, pero además pues empresas que realizan investigación, desarrollo y que por lo tanto tienen trabajo eso, como es Cultesa o como son otras muchas empresas importantes, unas semipúblicas, otras privadas, pero que realizan pues una actividad importante en nuestra tierra. Los parques tecnológicos han de estar próximos a todo ello, porque es la fuente de alimentación de personas preparadas para para asumir esas competencias, pero también es la fuente de encargos, de trabajos, etcétera, de esos institutos que estarán o que están próximas a esas empresas que van buscando pues innovaciones tecnológicas, ¿no? Don Ricardo, otro asunto que la ciudadanía está muy pendiente a raíz de la tormenta Delta y recordando también los sucesos del 31 de marzo, el tema de las riadas, de las tormentas, los barrancos, cómo están los barrancos. Hace poco salía el responsable de Aguas y Agricultura del Cabildo diciendo que los barrancos afectados por el 31 de marzo ya estaban arreglados. Tema de los servicios meteorológicos, usted como senador iba a interpelar por los servicios meteorológicos en las islas, la multa que se le ha puesto, que se le imponía a UNELCO por la situación de las torretas, todo un conjunto de situaciones que siguen inquietando a los ciudadanos. ¿Cómo se encuentra todo esto? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero es lo que tenemos que saber nosotros, nosotros me refiero a todos los ciudadanos, y por supuesto quien tiene la responsabilidad en cada momento, que con la mayor precisión qué fenómeno meteorológico se va a producir. Es decir, nosotros tenemos que saber pues con la mayor precisión posible si dentro de 2 horas va a haber un viento de no sé cuánto o de no sé qué. Lo que no podemos es estar continuamente con alarmas a la población cuando después no se produce nada, porque es un poco como el cuento del que viene el lobo. Cuando venga el lobo de verdad, pues nos coge a todos, pues dirá, pues eso fue como el lobo de antes de ayer o de hace 5 días y no tuvo efecto. Con ello lo que quiero decir, y esa fue mi interpelación a la ministra de Medio Ambiente en el Senado, y además recibí una respuesta satisfactoria y por eso esa interpelación no la transformé después en moción.
Es decir, yo creo que si la ministra cumple el compromiso que asumió conmigo y con ello con toda la Cámara, y por supuesto, pues también a través mío o a través de los canarios, pues con toda nuestra población, es que se dote del al Instituto Nacional de Meteorología, que depende del gobierno del Estado, del gobierno del señor Zapatero, de los medios adecuados para que se pueda predecir con la mayor precisión posible lo que va a ocurrir. Es decir, y ya no solamente que va a venir una tormenta, va a venir un viento, va a venir un oleaje, va a venir lo que fuera en tal hora y a tal tiempo, y lo más aproximado posible, que existen en este momento sistemas que lo permiten hacer, sino después cuando llega a un territorio insular, en este caso pues a la isla de Tenerife, cómo se distribuye dentro de la isla de Tenerife. Porque no es lo mismo que llegue un viento de tal velocidad, con tales ráfagas de viento, a tal parte de la isla, qué ocurre después pues, en el Valle de Güímar, o qué ocurre después en Buenavista, o qué ocurre después en Valle de Guerra. Es absolutamente necesario saberlo para tomar las medidas oportunas. Cada vez más tenemos nosotros fenómenos que son absolutamente inhabituales, o sea que no nos acordamos de que haya habido pues, vientos, una tormenta como la que hemos tenido, o una gota fría como la que tuvimos pues, hace 3 años, es decir, y por lo tanto cada vez más hay que tener esa seguridad para podernos preparar ante esas eventualidades. Yo creo que eso es lo primero y lo fundamental. Yo le ponía de ejemplo a la ministra. Si uno se equivoca y dice el viento va a ser de 80 kilómetros por hora y en vez de 80 kilómetros por hora es de 160, el efecto no es el doble. Como la velocidad, dice como la velocidad es el doble, el efecto será el doble. El efecto es al cuadrado, es decir, el efecto es 4 veces superior. Por lo tanto, cualquier equivocación en la predicción que se haga del viento, el efecto es 4 veces más. Y es como si uno dice, bueno, pues ahí va a chocar un coche contra mi coche, pues a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Bueno, pues lo notaré y poco más. Pero si en vez de a 15 kilómetros por hora es a 70 kilómetros por hora, el resultado es totalmente distinto, totalmente distinto. Por eso es absolutamente necesario. La ministra estuvo de acuerdo conmigo, está de acuerdo además de que los centros meteorológicos zonales no tienen el equipamiento adecuado, lo cual es una responsabilidad del Estado y tienen que cumplirlo lo antes posible, pero además le propuse pues algo que, bueno, gracias a Dios y ojalá que nunca nos ocurra, que es también tener conocimiento de las corrientes marinas en nuestro archipiélago y la dispersión de que si se produjese pues, un accidente pues, a 20 millas, 30 millas de la costa canaria, por ejemplo, de un petrolero, cómo se dispersa eso y qué medidas habría que tomar. Y que eso tenemos que tenerlo ya también, tenemos que saber esas informaciones. Existen los sistemas adecuados para tener esa información y sería imperdonable de a quien le corresponde esa y que tiene esa competencia no hacerlo. Porque de los demás, es decir, cuando tengamos la información, cómo hacer y qué, para eso están por los servicios de protección civil, los servicios del gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos, los voluntarios, etcétera, que han funcionado y funcionan, yo creo que francamente bien. Mejorables, como todas las cosas son mejorables, pero es que si los datos que tienes son muy dispares a los que te vas a encontrar después. Fíjense que en el caso de la tormenta Delta, la información que recibimos nosotros a las 5 de la tarde, es decir, 3 horas antes de que ocurriera el gran y fuerte viento, era que el viento era, en tanto en cumbres como en costas, que era menos de la mitad de lo que después fue. Por lo tanto, el efecto fue como mínimo 4 veces superior a la que fue. Hombre, uno dice, pero bueno, ¿y qué le vas a hacer? Si 3 horas antes te dicen, no, primero que me lo digan un día antes o 2 días antes. Y te vayan informando a medida que se vaya ajustando más y aproximando. Y ahí puedes tomar medidas pues de acumular aguas, de no sé qué, de carreteras, de colegios, gracias a Dios en la tormenta Delta no pasó grandes cosas porque el gobierno de Canarias tuvo, pues yo creo que la gran habilidad y el gran acierto es de decir no hay colegios por si acaso. Y bueno, yo creo que eso fue un acierto muy importante. Pero
Yo creo que esos aciertos no los debemos de dejar pues a la idea en un momento determinado de un político que lo haga mejor o peor, sino que sea automático. Cuando tengamos mejor información, pues también las decisiones serán mejores, obviamente. Yo creo y estoy esperanzado, y por eso se lo dije a la ministra, la respuesta para mí ha sido plenamente satisfactoria, me alegro. Ahora lo único, y que estaremos pendientes, es que se cumplan los plazos correspondientes para que no nos vuelva a coger, ni dentro de un año tenga que usted comparecer otra vez ante el Senado o ante la población canaria para decirle que no ha podido cumplir con lo que ha quedado. Yo creo que es una ministra que cumple y por lo tanto creo que lo hará. Estaremos atentos. Don Ricardo, entramos ya en el último minuto del programa. No me gustaría acabar la entrevista sin preguntarle por las inminentes elecciones a la Cámara de Comercio. En este minuto que apenas queda, ¿algún comentario que podría hacer? Bueno, yo lo que sí hago un llamamiento, porque yo creo que es muy importante que una sociedad, y desde luego la sociedad tinerfeña, los diferentes sectores y el empresariado esté unido. Y esté unido, el que existan una, dos o tres planchas o alternativas a la Cámara de Comercio, y yo creo que es sano, como en cualquier órgano democrático, pero que una vez se hayan producido las elecciones se vuelvan a unir y no existan heridas que se están abriendo, desgraciadamente. Por eso hago un llamamiento a todos, a una y a otra parte, de que no se hagan heridas que después sean difíciles de cerrar, que seamos conscientes, que seamos respetuosos con el resto de las candidaturas y que sobre todo al día siguiente, si las elecciones son el 26 me parece, sí, que el 27 pues vuelva a estar unido el comercio, que vuelva a estar unido la industria, que vuelva a estar unido todos los diferentes sectores, porque el reto que tenemos nosotros es muy importante y ese reto solamente se afrontará con éxito si estamos todos unidos. Si estamos separados, como dice el dicho, divide y vencerá, vencerán otros, no nuestro territorio, vencerán otros territorios. Vivimos en un mundo muy competitivo, en un mundo muy complejo, donde tenemos que estar todos aportando en la misma dirección nuestro máximo esfuerzo. Por lo tanto, desde aquí me gustaría que quedase claro que a partir del día 27 todos estén unidos y no heridos y por lo tanto ver cómo consigo herir al otro otra vez. Es decir, hay un procedimiento democrático, donde además es bueno que existan varias planchas, pero una vez pasado eso, pues todos tenemos que ir para lo que hemos sido elegidos, como los empresarios en este caso, o los políticos como nosotros, o las asociaciones sindicales, o las organizaciones empresariales, absolutamente todos, cada uno en su sitio, pero mirando con el objetivo estratégico final, nuestra tierra, nuestra gente, la calidad de vida de nuestra gente, los objetivos de nuestro territorio, ambientales, los territorios sociales, en fin, todos y cada uno de los objetivos que nosotros tenemos, que tenemos toda nuestra sociedad. Muy bien, don Ricardo, pues con este último mensaje acabamos la entrevista. Muchas gracias por haber participado en La Hora de FEMETE en Canal 8. Muchas gracias, don Ricardo. También gracias a ese magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, cómo no, a todos ustedes por la atención prestada y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en La Hora de FEMETE.